Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. Bueno, los recientes Juegos Panamericanos y los que van a comenzar a fin de esta semana, que son los Panamericanos, hubo una muy relevante inversión del Estado. Estamos hablando de aproximadamente 650 millones de dólares que se invirtieron en la creación de nueva infraestructura, así como la normalización de otra. ¿Y qué es lo que cómo se deberían gestionar estas construcciones? ¿Cuál es la opinión de un experto también respecto de la calidad, de la belleza de las mismas? Estamos en comunicación una vez más con el decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, el arquitecto Pablo Alart. Pablo, buenos días. Muy buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Buenos días, Álvaro y Constanza. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Ya se me está haciendo una buena costumbre verlos. Qué Eso bueno. es muy bueno. Sí, feliz de conversar, además de algo que también espero vaya fomentando mejores y buenas costumbres en todos los chilenos y chilenas, como es el legado panamericano. Exactamente, eso es lo que te iba a decir yo. Se habla del legado. ¿Qué nos puedes decir tú de esto respecto desde el punto de vista de la arquitectura, Pablo? El legado, ¿crees tú que cómo poder gestionarlo de buena forma? ¿Cómo poder administrarlo? Porque no son pocos o pocas las edificaciones que en algún minuto fueron muy útiles, pero que después dejaron de serlo. Incluso, por ejemplo, recuerdo yo, había un gran debate en el Mundial de Brasil, ¿te acuerdas tú donde se decía? O el de Qatar. Los estadios fueron Elefantes construidos, blancos. claro, y quedan como elefantes blancos al final. No se usan. Sí, mira, a ver, vamos por partes. Yo creo que primero tenemos que celebrar y felicitar a todos quienes participaron en la organización, en la implementación y en la excelente realización de los Juegos Panamericanos. Porque estos Juegos traspasaron 3 gobiernos, 3 administraciones completamente distintas, por lo tanto aquí no hay tintes políticos. Uh-huh. Y lo segundo es porque además tuvieron que enfrentar dificultades enormes. Estamos hablando de que desde el momento en que Santiago postula a los Juegos y queda seleccionada, tuvimos el estallido social y después tuvimos la pandemia, y muchos auguraban que por los atrasos en las construcciones, por el quiebre de stock de materiales, por las dificultades en gestionar, digamos, una gesta de este tamaño, iba a salir mal. Y la verdad es que salió impecable. Y eso creo que el primer legado es un legado anímico para nuestro país, que significa que podemos hacer las cosas bien, que además fue una fiesta cívica. La cantidad de voluntarios y voluntarias que estaban participando, los deportistas, el público, ver estadios como el Estadio Nacional repletos, no para el fútbol, sino que para un deporte familiar como es el atletismo y otras disciplinas, es algo que claramente nos deja un legado anímico muy grande. Y un legado social, porque además esto va fomentando también el deporte. Surgen nuevos modelos de rol para las niñas y los niños. Imagínate cuántas niñas quieren ser Martina Bale hoy en día. Claro. O quieren, dedicarse al canotaje como las hermanas Abraham. Claro, de De la San región. Pedro, sí. Entonces, eso es clave. Lo segundo es que, si bien, como tú dices, es muy difícil planificar una infraestructura para un evento masivo que no se va a repetir en muchos años, ya se había aprendido un poco las lecciones de otros eventos. De hecho, a mí me tocó participar junto a la consultora Arup, que estuvo a cargo de la planificación de los Juegos Olímpicos de Londres, en un estudio inicial para ver cuánto tenía que invertir Chile en estos Juegos Panamericanos, y desde ahí ya se hablaba, por ejemplo, de infraestructura semi-permanente. Okay. En el caso de Londres, por ejemplo, hubo estadios como el recinto de deportes acuáticos, que se construyó con un porcentaje de su infraestructura que iba a ser desmantelada después de los Juegos para que quedara después a una escala de barrio y no necesariamente de mega evento. En el caso nuestro no fue necesario hacer estadios convertibles. Lo que sí se hizo es que mucha infraestructura temporal se planteó como tal. Por ejemplo, todo lo que eran las instalaciones para periodistas, para corresponsales, algunos lugares de entrenamiento se hicieron de manera temporal, pero teníamos un déficit tan grande de infraestructura de calidad desde el punto de vista competitiva, que la verdad es que yo te diría que la mayoría de los pesos que se invirtieron en los Juegos
quedaron en los territorios y quedaron para las comunidades. De hecho, además, una cosa bastante inédita, a diferencia de los mundiales de fútbol que se postulan por país y se juegan en distintas ciudades, los panamericanos, Panamericanos y los Juegos Olímpicos son por ciudad. Claro. Sin embargo, aquí hubo un gesto bien bonito de tratar de ampliar el espectro de los Juegos y terminamos teniendo la final de fútbol en Viña del Mar, en Sausalito, y el remo en San Pedro de la Paz. Por lo tanto, también se desplegó esta inversión a parte mayor del territorio nacional. De hecho, la inversión que se hizo en San Pedro de la Paz no es menor, estamos hablando de cerca de 1.000 millones de pesos que van a quedar ahí para que se siga promoviendo el canotaje y todas las disciplinas del remo. El remo, sí. Entonces, te diría que el legado es enorme y tal como dices tú, ahora la pregunta que viene es ¿cómo nos hacemos cargo de este costo? Aparecía en la prensa ayer que, por ejemplo, el costo de mantención del complejo del Estadio Nacional se duplicó, porque obviamente hay más edificaciones, hay más cuentas de agua van a subir, la luz también, porque hay nuevos edificios, hay nuevos componentes, y hay otra cosa también, no solamente los edificios, el legado también son los equipos. Estamos hablando de que para todas las disciplinas, para la gimnasia, etcétera, hubo que comprar carpetas nuevas, colchonetas, otros implementos que son de primer nivel, porque son competitivos, digamos, a nivel panamericano, Claro. y que van a quedar también a disposición de los atletas. Entonces ahí la discusión es no solamente con qué recursos vamos a mantener esta infraestructura, sino también quién se hace cargo. Y ahí viene una conversación bien interesante que se está empezando a dar entre el Ministerio del Deporte, entre el Comité Olímpico y las distintas En federaciones. las federaciones, eso te iba a decir, claro. Para ver quién se hace cargo no solo de las edificaciones, sino que también de estos implementos que van a durar muchos años y que claramente van a servir también para seguir fomentando el deporte. Pues sabes tú que a pesar del reconocimiento que tú hiciste a la inversión que se hizo para el deporte acuático y particularmente el remo y el canotaje, lo que a mí me preocupa es la centralización, porque evidentemente que la mayoría de la infraestructura, el grueso de esta, se edificó en Santiago, entonces se va a seguir centralizando el desarrollo y el surgimiento de nuevas figuras deportivas en circunstancias que aquí en la región del Biobío, Pablo Alart, no tenemos un centro polideportivo. No hay un centro de alto rendimiento en donde los deportistas puedan dar lo mejor de sí para poder llegar a ser figuras de relevancia internacional. Y yo creo que ese mismo desequilibrio, fíjate, se va a ver reflejado respecto de Santiago y el resto del país. Bueno, la región del Biobío está definitivamente atrasada porque es la única región de Chile que no tiene un centro polideportivo para el entrenamiento de deportistas de alto rendimiento. Entonces, la concentración de los recursos y la infraestructura en Santiago va a agrandar todavía más la brecha, creo yo, y los deportistas de alto rendimiento del Biobío, salvo en el remo, el canotaje, van a estar obligados a irse a Santiago. Fíjate. Sí. Bueno, yo creo que es un tema de tiempo, fíjate, Álvaro, porque el Gran Concepción cuenta con, como bien tú dices, digamos, no solamente una masa crítica de habitantes, sino que también, por ser una ciudad universitaria, tiene muchos jóvenes en edad, digamos, de hacer deporte competitivo. Las universidades, en cierta medida, también albergan y promueven en sus instalaciones mucho Deporte. talento. Y por lo tanto, yo creo que más temprano que tarde va a surgir, digamos, el financiamiento y también la necesidad de la región, ya sea a través del gobierno regional o de los municipios o del gobierno central, de construir esta infraestructura. Es cosa de ver el estadio, digamos, o sea, la remodelación que tuvo el estadio tiempo atrás lo dejó con un estándar altísimo y esperamos que, obviamente, así como también mejoró el estándar de las instalaciones en la Laguna San Pedro, se pueda contar con ese polideportivo. Sí. Yo creo que lamentablemente, como te decía al inicio, los Juegos Panamericanos, así como los Olímpicos, se postulan desde las ciudades. De hecho, fue una iniciativa hace 7 años del entonces intendente Claudio Rego. Ninguna autoridad regional está, por así decirlo, inhibida de jugársela y postular a su ciudad tal vez para
los Juegos Panamericanos del 2030 y tanto, que pondría Claro. también un poquito más de presión para poder acceder a esos recursos. Yo creo que también es un aliciente saber que Chile puede organizar juegos de esta magnitud, como para que efectivamente la región y eventualmente Gran Concepción pueda ser sede de unos juegos a futuro. Pablo, eso mismo quería preguntarte yo, porque cuando estaban iniciando los juegos, ¿cierto? Panamericanos, Harold May Nichols insistió en un momento en que lucháramos por ser sede de los Juegos Olímpicos 2036, que ya estamos hablando de palabras mayores, pero ¿cuánto más tendríamos que avanzar en infraestructura? ¿Cuáles serían las cosas que tendríamos que hacer para que efectivamente esto pueda ser una realidad? Mira, el cálculo que hicimos nosotros en este estudio preliminar definía que Santiago iba a necesitar una inversión por sobre los $500 millones para poder estar a nivel de los Panamericanos. Los Juegos Olímpicos ya son palabras mayores. No es porque vaya a haber más disciplinas que requieran más instalaciones, sino por la envergadura desde el punto de vista de la afluencia no solo de atletas, sino que también de equipos de apoyo y de periodistas y de turistas. Entonces, ahí probablemente lo que va a pesar más va a ser la infraestructura complementaria a la deportiva, como son, ¿verdad?, la infraestructura hotelera, la capacidad de centros de convenciones, la capacidad bueno, los aeropuertos en general en Chile tienen buena capacidad, pero sin duda eso va a requerir mucho más inversión, probablemente el doble, y ahí sí que creo que es una gesta que va a necesitar una planificación mayor, y probablemente tal vez podría ser una apuesta interesante, así como los mundiales se comenzaron a postular entre varios países. En una de esas también se rompe la inercia y podemos hacer una postulación entre 3 ciudades. Imagínate Concepción, Santiago y Antofagasta o Iquique. Sería muy bonito además que se desplegaran los Juegos Olímpicos algún día entre varias ciudades de un mismo país, tal como ya se inició un poco con lo que comentábamos del canotaje en Concepción o el fútbol en Viña del Mar. Entonces, no lo veo lejano, pero sí claramente es un desafío mayor. Ya vimos el bochorno que pasamos con el fútbol hace unas semanas atrás cuando postulamos en conjunto con Paraguay, Uruguay y Argentina y nos dejaron abajo. Pero yo espero que post-panamericanos, habiendo sido tan buena esta experiencia, nos tengan más respeto y también tengamos dirigentes a la altura de personas como Harold May Nichols o Illich, que claramente van a poder sacar adelante una postulación de esa envergadura. Si pudimos hacer el Mundial del 62, podemos hacer cualquier cosa. Exacto. Oye, Pablo Lar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, para terminar, desde el punto de vista estético, ¿a ti te gustó lo que viste, ¿no? de los juegos, de la infraestructura, del tono? Había una uniformidad de colores. La verdad que uno, por lo menos es la visión que uno tiene como persona común y corriente, no como especialista como tú. A mí me fascinó lo que se vio, o sea, la estética. Mira, me encanta lo que hablas, Álvaro, del tono de los juegos. Yo creo que el tono de los juegos fue el necesario, suficiente, pero no excesivo. ¿En qué sentido? Fueron juegos muy austeros, pero muy bien planificados y con una producción de primer nivel, tal como decías tú, las gráficas, cómo estaban engalanados los distintos recintos. A mí me tocó ir a algunos, incluso recintos que no son públicos, como el Estadio Español, porque bueno, una colaboradora mía en la Universidad del Desarrollo, penquista además, Rosario Valderrama, sacó medalla de bronce en pelota vasca. Con Natalia Oso, que también es de acá. Sí. Así es, también, sí. Y pelota vasca se jugaba en el Estadio Español. El Estadio Español es un estadio privado, pero así todo engalanado, como dices tú, con la señalética, todo muy bien organizado, todo muy señalizado. La cantidad de voluntarios y voluntarias que estaban ahí colaborando para que la gente pudiera acceder a los recintos, y el espíritu festivo, hasta incluso la mascota. O sea, piensa que el pajarito Fiu... casi nadie sabía que existía y ahora es un emblema nacional casi. Entonces creo que, como dices tú, el tono fue el preciso, el justo, el necesario, porque no hubo excesos tampoco. Aquí no vamos a tener elefantes blancos como la Villa Panamericana de Guadalajara, que quedó abandonada porque la construyeron en el lado equivocado de la ciudad, o elefantes blancos como estadios sobrediseñados. Aquí la verdad es que todo se utilizó, todo quedó todo en su justa medida, y ahora lo que tenemos que hacer es aprovechar este impulso
para seguir creciendo, no solamente en la inversión en infraestructura, como sería un polideportivo en la región del Biobío, sino que también para seguir fomentando el deporte, que claramente el deporte con la ciudad van generando cultura cívica, y eso es lo más lindo. Yo creo que volvimos a encontrarnos en la ciudad sin temor del otro, volvimos a llenar los estadios y podíamos ir con niños chicos sin temor a las barras bravas. Yo creo que fue una lección importante de humanidad, de cultura, y por lo tanto tenemos que seguir avanzando en esto. Pablo Alar, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, gracias por tu análisis súper positivo. Fíjate que me inyectó energía. ¿Ah? Qué bueno, porque estabas desanimado, Álvaro. Así no estaba desanimado. Hiciste un buen trabajo, Pablo. Oye, lo que pasa es que hay que sacar el polideportivo aquí. Hay un proyecto que está desde el año 2017. Está a los fondos, se hizo el proyecto, está el terreno ahí frente al ingreso al Oncoriente. Está todo. Hay que ponerle acelerador nomás. Vamos a por él. Nos tomó como 20 años sacar el teatro regional. Vamos ahora por el polideportivo. Vamos. Que se puede. Vamos que se puede. Ya, Pablo, muchas gracias. Pablo, que tengas buen día. Hasta pronto. Estén muy bien, gracias. Las voces de Buena Costumbre hablan desde el Biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre.